Mi nombre es Ariadna. El mensaje de Lucía. Mi cuñada. Llegó un martes por la mañana. Casa nueva por fin. Celebración el sábado. Espero que vengáis todos. Besos. La alegría exagerada del texto casi se podía tocar. Suspiré. Diego. Mi marido. Estaba desgraciadamente de viaje de trabajo en Barcelona hasta el domingo. No podría acompañarme. No puedo dejarte sola con esa panda, dijo por teléfono. Su voz cargada de preocupación. Sabía tan bien como yo cómo eran las reuniones en casa de Lucía. No te preocupes. Iré. Cumpliré y me iré pronto, respondí. Sin demasiada convicción. Pasé los siguientes días pensando en el regalo. No quería quedar mal. Pero tampoco podíamos permitirnos algo lujoso. Las facturas de este mes habían sido brutales. Al final, opté por un juego de copas de vino elegantes pero no excesivas. Y una buena botella de Rioja. Lo envolví con cuidado. El sábado. Mientras me vestía, tuve una idea. Una idea que maduró rápidamente en un plan. Dejé mi móvil, cargador y todo encima de la cómoda. Mi bolso, pequeño y de tela, solo contenía la cartera, las llaves, el regalo y un billete de 50 euros. Justo para un taxi de vuelta y poco más. Un nudo de ansiedad, pero también de determinación, se apretó en mi estómago. La casa de Lucía y Pablo estaba en una urbanización nueva en las afueras. Todo olía a pintura fresca y ambición. Lucía me abrazó con fuerza teatral en la puerta. Ariadna. Querida. Qué pena lo de Diego. Exclamó. Sus ojos escanearon mi atuendo y el regalo en un microsegundo. Pasa. Pasa. Están casi todos. Casi todos, resultó ser una revelación. El salón. Impecable y frío como un escaparate. Bullía con gente. Reconocí al instante a la madre de Lucía. Su hermana Carmen con su marido. Unos tíos. Era el clan materno al completo. Ningún amigo común. Ningún otro familiar de la parte de Diego. Me sentí como una intrusa. Una observadora no invitada en un ritual privado. ¿Qué te parece?, preguntó Lucía, arrastrándome hacia la cocina abierta. Su trofeo. Isla de granito. Electrodomésticos integrados. Sistema de extracción silencioso. Pablo casi tiene un infarto con el presupuesto. Pero ya sabes. Una cocina es el corazón del hogar. Asentí con una sonrisa tensa. El corazón del hogar que costó más que el coche que conducimos. Pensé. Carmen se acercó. Una copa de cava en la mano. Hola. Ariadna. Que solo te debes saber venir sin Diego, dijo. Con una punta de falsa lástima. Se le echa de menos, respondí. Simple. Pero la casa está preciosa. Sin duda. La cena fue un despliegue de lujo innecesario, jamón ibérico de bellota. Langostinos. Un cordero lechal. Lucía no dejaba de señalar los detalles. Estos cubiertos son de la colección nueva de XYZ. El vino nos lo recomendaron en una bodega muy exclusiva. Pablo. Callado en su extremo de la mesa. Asentía a todo. Parecía agotado. Yo comía poco. Escuchando más que hablando. La conversación giraba en torno a los méritos de la urbanización. Las escuelas privadas a las que irían sus hijos, hipotéticos. Por ahora, y lo agotador que era elegir los azulejos del baño principal. Noté varias miradas furtivas hacia mí. Mi vestido sencillo. Mi bolso modesto. Era la nota discordante en su sinfonía de nuevo rico. Carmen. Especialmente. Parecía disfrutar cada vez que Lucía mencionaba un precio. Lanzándome miradas laterales para ver mi reacción. Me limitaba a sonreír. Jugando con las judías verdes del plato.
La ansiedad inicial se transformó en una calma extraña. Mi plan, aunque arriesgado, me daba una sensación de control. Había trazado mi línea en la arena invisible de la familia. Ellos solo tenían que decidir si querían cruzarla. Cuando los postres estaban casi terminados, Lucía propuso brindar. Por el esfuerzo recompensado, dijo, levantando su copa. Por saber priorizar lo que de verdad importa en la vida, un techo propio. Un espacio digno para la familia. Todos brindamos. Yo también. Por la dignidad. Pensé. Para mis adentros. El corazón me latía con fuerza. Sabía que la cuenta llegaría pronto. Y sabía que, en esta habitación llena de sonrisas y deuda encubierta, yo era la única que había venido preparada para la guerra que nadie más quería admitir que estaba librando. Mi arma no era el dinero, sino la falta de él. Y estaba a punto de ser desenfundada. La tensión que había en el aire era tan espesa como la salsa del cordero. Lucía, envalentonada por el vino y la audiencia familiar, no dejaba de hacer girar la conversación hacia los sacrificios económicos. Al final, uno trabaja como un burro para cuatro paredes, suspiró, llevándose el dedo al templo con gesto dramático. Pero verlo terminado, ¿verdad, Pablo? No tiene precio. Aunque ahora toca apretarse el cinturón hasta para comprar el café. Pablo masculló algo ininteligible. Su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo. Vi vergüenza. O quizás solo cansancio extremo. La vida está muy cara, dije yo. Neutral. Partiendo un trozo de pan. Ay. Ariadna. Claro que sí. Saltó Carmen. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero hay gastos y gastos. Prioridades. Una inversión en una vivienda siempre es mejor que, bueno, que otras cosas menos sólidas. El mensaje era claro. Mi coche modesto. Nuestras vacaciones en la costa en lugar de en el Caribe. Todo era considerado un gasto menos sólido. Respiré hondo. El plan. Pensé en el plan. En los 50 euros de mi bolso. El café llegó. Y con él, el momento que todos en la mesa, excepto quizás Pablo, parecían estar esperando. El camarero, un joven con gesto profesional, se acercó a Lucía con la bandeja plateada donde descansaba la cuenta, discretamente doblada. Gracias, dijo Lucía con dulzura. Tomó el papel. Lo desplegó y sus ojos lo recorrieron. Hizo una mueca mínima. Un rápido parpadeo. Luego, su mano fue al bolsillo de su elegante pantalón. Luego al bolsillo de la chaqueta que colgaba de la silla. Su expresión se transformó en una máscara de sorpresa perfectamente ensayada. «Oh, no», exclamó, llevándose las manos a la cara. ¡Qué despiste! Creo que me he dejado el monedero en el bolso grande. Y el bolso grande está arriba. En el dormitorio, y con la llave de la caja fuerte. Pablo. ¿Tú tienes la tarjeta? Pablo palideció. Revolvió sus bolsillos. Torpe. Yo, creo que la dejé en el abrigo. En el coche. Oh, no sé. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Las miradas comenzaron a vagar. Aterrizando inevitablemente en mí. La única persona ajena al clan materno. La que había venido sola. La cuñada con un marido que, seguramente en su relato, tenía un buen trabajo. La víctima perfecta. Ariadna. Cariño, dijo Lucía, volviéndose hacia mí con una sonrisa amplia y urgente. Tú siempre vas tan preparada. ¿No tendrás la tarjeta a mano para sacarnos del apuro? Luego te lo paso al momento. Claro. En cuanto Pablo baje al coche. Todos me miraban. La madre de Lucía asentía con gravedad. Carmen tenía una ceja levemente arqueada. Un destello de triunfo en la mirada.
Era la trampa. Y yo había caminado directa hacia ella. Pero también era mi salida. Mantuve la calma. Un silencio de 2 segundos que pareció durar 1 hora. Luego, con movimientos lentos y deliberados, abrí mi pequeño bolso de tela. Metí la mano y saqué mi cartera. Fina. Gastada. La abrí sobre la mesa. Frente a todos. No había tarjetas de crédito relucientes. Solo unos pocos billetes y algunas monedas. Los cogí con cuidado. Un billete de 20. Uno de 10. 2 de 5. Y algunas monedas de euro. Los conté en voz alta. Despacio. Colocándolos uno a uno junto a mi plato. 20, 30, 35, 40, 42,50. Levanté la vista y miré directamente a Lucía, cuya sonrisa se estaba congelando. Son 42,50 €, dije, con una voz clara que resonó en el silencio de mármol de la cocina. Justo lo que calculé para mi parte de la cena y un taxi a casa. Porque yo, a diferencia de otras, sí que priorizo. Y hoy mi prioridad era ajustarme a mi presupuesto. El estallido de murmullos fue instantáneo. La madre de Lucía abrió la boca, horrorizada. Pablo hundió la cabeza entre los hombros, queriendo desaparecer. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. Primero de incredulidad, luego de una furia helada que le contrajo los labios. Pero fue Carmen quien rompió el hechizo de estupefacción. ¿Pero qué haces, Ariadna?, vociferó, levantándose de un salto. Su dedo acusador temblándome frente a la nariz. Es una mezquindad. Una ruindad. Es la casa nueva de tu familia. ¿Así celebras? ¿Escatimando céntimos como una miserable? El insulto flotó en el aire. La miré sin pestañear. La furia fría que había estado almacenando durante meses finalmente liberándose. Controlada pero visible. ¿Miserable, Carmen?, pregunté, manteniendo la voz baja pero cortante. ¿Miserable es ajustarse a lo que uno tiene? ¿O miserable es montar un espectáculo de lujo con dinero que no es tuyo y luego esperar que otros paguen la función? ¿Qué estás insinuando?, rugió Lucía, poniéndose de pie también, la cara encendida. No insinuó nada, dije, recogiendo mi cartera y el pequeño montón de dinero. Solo digo que yo he pagado mi parte. Lo que es justo. Lo que cada uno aquí debería hacer. Si tú olvidas tu monedero y Pablo el suyo, ese es vuestro problema. No el mío. Dejé los 42,50 € al lado de mi copa vacía. Gracias por la cena, Lucía. La casa está preciosa. De verdad. Espero que disfrutéis mucho de ella. Cogí mi abrigo del respaldo de la silla. Y no te preocupes por el taxi. Con lo que me sobra del billete de 50. Llego perfectamente. Sin esperar respuesta. Giré sobre mis tacones y caminé hacia la puerta. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Una mezcla de rabia, vergüenza y, en algún rincón, quizás un atisbo de admiración reprimida. El sonido de mi taconeo en el suelo de porcelanato fue el único que rompió el silencio sepulcral que dejé atrás. Al cerrar la puerta de la calle, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Temblé. No por el frío, sino por la descarga de adrenalina. Lo había hecho. Había cruzado la línea. No había vuelta atrás. Saqué el billete de 50 € y busqué con la vista un taxi. Mientras esperaba, miré hacia las ventanas iluminadas de la casa nueva. Podía imaginarme el caos dentro. El triunfo amargo que sentía se mezcló con una punzada de ansiedad. Diego. Tendría que contárselo. Las repercusiones familiares serían inmediatas y brutales. La guerra, por fin, había comenzado abruptamente. Y yo acababa de disparar el primer tiro.
El taxi me dejó en mi puerta. El silencio de mi apartamento, tan acogedor normalmente, esa noche parecía ensordecedor. La adrenalina se había disipado, dejando un regusto amargo y un nerviosismo que me hacía temblar las manos. Sabía que la bomba que había soltado no tardaría en explotar. No me equivoqué. Apenas había colgado el abrigo cuando el teléfono fijo, que casi nunca sonaba, trinó con una urgencia estridente. Era Diego. ¿Ariadna? ¿Qué demonios ha pasado? Su voz, normalmente tranquila, era un rugido de incredulidad y furia. Acabo de hablar con mi madre. Lucía está histérica. Dice que la has humillado delante de toda su familia. Que te negaste a pagar una miserable cuenta y que les dejaste tirados. ¿Es cierto? Dime que no has hecho eso. Respiré hondo. El nudo en el estómago se apretó. Es cierto que no pagué la cuenta entera, dije, manteniendo la voz lo más firme posible. Pagué exactamente mi parte. 42,50 €. Lo que costó mi cena. Pero Ariadna, por el amor de Dios, estalló él. Era su celebración. Su casa nueva. Podíamos haber hecho ese esfuerzo. Ahora mi madre está que no me habla. Dice que le he dado una nuera miserable y ruin. ¿Miserable? Lo interrumpí, la rabia acumulada saliendo a flote. ¿Te ha contado Lucía por qué no llevaba monedero? ¿Te ha contado que había 10 personas? Todas de su familia. ¿Y que la cuenta seguro que pasaba de los 400 €? ¿Te ha contado que montó un espectáculo de lujo para luego pretender que yo, la única que no soy de su sangre, pagara la fiesta? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Solo su respiración agitada. No importa, dijo Diego. Pero su tono era menos seguro. Es familia. No se hace eso. Has creado un conflicto enorme. Mamá está destrozada. Yo también lo estoy. Diego, susurré, sintiendo como las lágrimas amenazaban. Pero hay algo más. Algo que Lucía no te va a contar. ¿El qué? Preguntó, receloso. Los 20.000 €, dije, clara y lentamente. Los 20.000 € que nos pidió prestados hace año y medio. Para el adelanto de la hipoteca de su piso anterior. Los que dijo que nos devolvería en 6 meses. Esos 20.000 €. Diego, ¿te los ha mencionado? El silencio esta vez fue profundo. Cargado. ¿Qué dices? Su voz era ahora un hilo. Que le prestamos 20.000 €. Transferencia bancaria. Yo tengo el justificante. Ella ha fingido olvidarlo durante meses. Y esta noche, en su casa de lujo recién estrenada, esperaba que yo pagara su cena de celebración. Eso no es ser ruin. Diego, ¿eso no es miserable? Oí un juramento ahogado. Luego, un suspiro largo y cansado. Dios mío. Ariadna. No lo recordaba bien. Fue en un momento de tanto estrés con el trabajo. Yo sí lo recordaba. Cada mes que pasaba. Y esta noche, cuando me pidió que pagara. Se lo dije. Se lo dije a todos. Que antes de pedirme más dinero, que devolviera lo que ya debe. ¿Se lo dijiste delante de todos? La voz de Diego era de puro pavor. Sí. Madre mía, masculló. Esto es un desastre. No. Es la verdad. Y la verdad duele. Sobre todo a los mentirosos. La conversación derivó en una discusión agotadora. Diego, atrapado entre su madre, su hermano y la realidad que yo exponía, estaba desbordado. Colgamos con mal sabor de boca. Me sentí más sola que nunca. La mañana del domingo llegó con otra llamada. Esta vez, el identificador mostraba el nombre de mi suegra. Isabel.
Preparé mi espíritu para la batalla. Ariadna. Necesito verte. Ahora. Su tono era glacial. Imperial. Hola. Isabel. Puedes hablar por teléfono. Prefiero hacerlo en persona. Es un asunto de familia delicado. Todos los asuntos de familia lo son, respondí. Pero Diego no está. Y yo hoy no salgo. Si quieres hablar. Será por aquí o por teléfono. Un silencio de hielo. Luego. Cedió. Resentida. Muy bien. Lucía me ha contado lo de anoche. Su versión. Claro. Me ha parecido un comportamiento mezquino e inadmisible. Has avergonzado a esta familia. Has puesto a 2 hermanos en una situación imposible. ¿Qué tienes que decir a tu defensa? Empecé a hablar. Con calma. Sin dejar que mi temblor interno se trasladara a la voz. Le relaté la escena exacta, la invitación. Los invitados. La ostentación. La cuenta. El olvido, casual, del monedero. La petición dirigida solo a mí. No añadí dramatismo. Solo los hechos. Y entonces, cuando Carmen me llamó miserable por pagar solo mi parte, lo solté, concluí. Porque no podía soportar que me llamaran eso cuando su hermana lleva año y medio con 20.000 euros nuestros sin devolver. ¿Qué estás diciendo? La voz de Isabel perdió parte de su frialdad. Ganó en confusión. ¿Qué 20.000 euros? Los que nos pidió prestados Lucía y Pablo. Para su antiguo piso. Te aseguro que no lo ha mencionado en su versión. No. No lo ha hecho, dijo Isabel. Lentamente. Se percibía el crujir de los engranajes en su mente. ¿Tienes prueba de eso? Claro que la tengo. Una transferencia bancaria. Con el concepto, préstamo a Lucía y Pablo. La tengo aquí. En el ordenador. Si quieres. Te la envío por correo ahora mismo. Hubo una pausa larga. Tan larga que creí que la línea se había cortado. Sí, dijo al fin. Y su voz había cambiado. Ya no era la de la suegra ofendida, sino la de una mujer que veía aparecer una pieza clave de un puzzle perturbador. Envíamela. Ahora. Colgué y envié el justificante. La imagen clara. Nítida. De nuestro dinero saliendo de la cuenta hace 18 meses. Con aquel concepto inequívoco. Pasaron 20 minutos. El teléfono sonó de nuevo. Ariadna, dijo Isabel. Su tono era completamente diferente. Grave. Pensativo. Con una nota de algo que podía ser vergüenza. He visto el justificante. Es inapelable. No dije nada. Esperé. Lucía no me había dicho nada de esto, continuó. Como hablando consigo misma. Nada. Siempre hablan de sus sacrificios. De lo apretado que lo tienen. 20.000 euros. Hizo otro silencio. Tu comportamiento anoche fue duro. Ariadna. Muy duro. Pero entiendo que te sintieras acorralada. Y que esa deuda pendiente debía de doler. Era lo más cerca de una disculpa que iba a obtener. Y para Isabel. Era mucho. Lo que duele no es el dinero. Isabel, dije. Sincerándome por primera vez. Es la deslealtad. La fiesta. El lujo. Y luego fingir que necesitan que yo pague, mientras nos deben eso. Eso es lo que no puedo tolerar. No, admitió ella. Con voz cansada. No se puede tolerar. Yo hablaré con Pablo. Esto requiere una explicación. Una verdadera. La llamada terminó con una frialdad cordial. Pero el terreno había cambiado. Ya no era la nuera problemática contra la familia unida. Ahora había una grieta. Una grieta llamada 20.000 euros y una mentira por omisión. Cuando Diego llegó el domingo por la noche. Agotado.
Ya había hablado con su madre. Me abrazó en silencio. Un abrazo tenso pero reconciliador. Mamá me ha contado lo del justificante, murmuró contra mi pelo. Lo siento. No debería haber dudado de ti. Es solo que... Lucía sabe cómo vender su drama. Lo sé, dije, aferrándome a él. Pero esto no ha terminado. Diego. Solo ha empezado. Si esconden una deuda así, ¿qué más estarán escondiendo? Diego se separó y me miró a los ojos. Vi la misma preocupación que yo sentía. Tienes razón, suspiró. Y hay algo más. Hoy, en el tren de vuelta, hablé con un colega que vive cerca de ellos. Me soltó, sin malicia, que le había extrañado ver a Lucía y Pablo en un concesionario de coches de lujo la semana pasada. Cotilleo de barrio. Pensé. Pero ahora me pregunto. La mirada que intercambiamos estaba llena de sombras. La batalla de la cena había terminado. Había ganado una pequeña escaramuza. El reconocimiento de Isabel. Pero la guerra por la verdad. Por descubrir qué más se escondía detrás de la fachada perfecta de la casa nueva. Acababa de entrar en una nueva y más oscura fase. La revelación de los 20.000 euros cambió todo. Pero no de la manera esperada. La familia entró en un estado de tensión silenciosa. Como un campo minado que todos intentaban cruzar sin hacer ruido. Isabel, mi suegra, mantuvo una distancia fría pero correcta. Pablo evitaba nuestras llamadas. Y Lucía. Lucía se volvió una víctima profesional. Diego estaba inquieto. La información de su colega sobre el concesionario de coches de luego no le daba paz. No cuadra. Ariadna, decía, pasándose la mano por el pelo. Una tarde en nuestro salón. Si están tan ahogados. Si nos deben tanto. ¿A qué van a mirar un Audi nuevo? Y lo de la casa, mamá mencionó algo. Sin querer. De que ella había ayudado con los gastos de notaría. Pero se mordió la lengua rápido. ¿Ayudado? ¿Cómo? Pregunté. Alerta. No quiso concretar. Se puso a la defensiva. Dijo que era normal que una madre ayude a sus hijos. Pero su cara no era normal. Decidimos hacer nuestra propia investigación. Discreta. Diego. Con el pretexto de buscar un seguro de hogar mejor. Habló con un amigo que trabajaba en el banco. Con cuidado. Sin dar nombres. Preguntó sobre los requisitos para hipotecas de cierto importe. La respuesta fue esclarecedora, con los ingresos declarados de Pablo. Autónomo con altibajos. Y de Lucía. A media jornada en una tienda. La cuantía de la hipoteca que debían tener para esa casa no salía ni a punta de pistola. Necesitaban un aval. O un ingreso extra no declarado. O un adelanto enorme. Un aval, murmuré. La pieza encajando. Tu madre. Diego palideció. No se atreverían. Ella vive de su pensión y de los ahorros de papá. ¿Estás seguro? No lo estaba. Y esa duda nos carcomía. La oportunidad de confrontación pública llegó inesperadamente. Con la procesión de San Isidro Labrador que recorría nuestro barrio. Es un evento vecinal. Con mesas en la calle. Flores y un ambiente de comunidad ficticia que a Lucía le encantaba protagonizar. Allí estaba ella. En el centro de un grupo de vecinas. Con un vestido nuevo y una sonrisa de oreja a oreja. Repartiendo pastas que, sin duda, no había hecho ella. Isabel estaba a su lado. Más pálida de lo habitual. Nos vio acercarnos y su expresión se crispó. Diego me tomó del brazo. Con firmeza. Calma, susurró. No demos un espectáculo. Pero Lucía ya nos había visto. Su sonrisa se congeló. Luego se transformó en una mueca de dolor ofendido. Alzó la voz. Calculando que todos la oyeran.
Pero mira quién viene. Los guardianes de la moral financiera. Habéis venido a controlar cuánto gasto en rosquillas. Ariadna, no te preocupes. Estas las pagué yo. De mi miserable sueldo. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo de vecinas. Algunas bajaron la mirada. Otras miraron con curiosidad mal disimulada. Isabel cerró los ojos un segundo, como pidiendo paciencia. Solo hemos venido a ver la procesión. Lucía, dijo Diego, con voz tensa. Como todo el mundo. Claro. ¿Cómo no? A ver y a juzgar, Carmen apareció de la nada. Como un sabueso fiel. Desde luego. Hay personas que en lugar de unir a la familia, se dedican a sembrar cizaña y a reclamar migajas. ¡Qué pena! Sentí que la rabia, fría y nítida, subía por mi garganta. El plan de mantener la calma se desvaneció. Miré a Lucía, a su postura desafiante, a su vestido caro, y pensé en los 20.000 euros, en la hipoteca imposible, en la mirada preocupada de Isabel. Las migajas. Carmen. A veces son la diferencia entre llegar a fin de mes o no, dije. Y mi voz sonó clara en el silencio. Pero tú no lo entenderías. Como no entenderás lo que es respetar un préstamo. Lo que me pregunto es con qué dinero se paga un vestido como ese. O se mira un coche nuevo. Cuando se tiene una deuda tan grande que ni siquiera se reconoce. El murmullo entre las vecinas creció. Lucía enrojeció. Ahí vas otra vez. Sacando los trapos suelos. Eso es asunto nuestro. ¿Tienes envidia? Ariadna. Envidia de que nosotros sí nos atrevamos a vivir bien. A tener una casa digna. ¿Y tú te pudres en ese pisito cutre con tu contabilidad de pobre? Fue un golpe bajo. Lo sabía. Pero también me dio la apertura que, en el fondo, buscaba. ¿Vivir bien? Pregunté. Y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo había preparado. Por si acaso. ¿Vivir bien a costa de quién? ¿Lucía? Porque tu casa digna, me pregunto. ¿Cómo se llama el banco que os dio la hipoteca? ¿Siendo autónomo y a media jornada? ¿O es que tuvisteis un aval? Un aval con una pensión de jubilación. Quizá. Isabel dio un paso atrás. Como si le hubieran abofeteado. Lucía perdió todo el color de su cara. ¿Cómo te atreves? Farfulló. ¿O los 20.000 euros que nos debéis serán para la entrada? Continué. Implacable. Dirigiendo mi mirada a las vecinas. Que eran ahora un auditorio fascinado. Porque si es así, no tenéis una casa digna. Tenéis una casa pagada con el dinero de los demás. Y eso no es vivir bien. Eso es vivir de prestado. Y de mentiras. Basta ya. Gritó Pablo. Apareciendo de repente. Su cara estaba congestionada de furia y vergüenza. Vosotros no tenéis ni idea de los sacrificios que hemos hecho. Los nuestros. Los de tu madre. ¿O los del banco?, espetó Diego, poniéndose a mi altura. Su paciencia se había agotado. Porque algo no cuadra. Pablo. Y mamá se volvió hacia Isabel, cuyo rostro era una máscara de angustia. ¿Tú firmaste algo para su hipoteca? Dímelo ahora. Isabel abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. Miró a Lucía. A Pablo. Y luego al suelo. Ese silencio fue más elocuente que cualquier grito. Esto es una difamación, articuló Lucía. Pero su voz temblaba. Ya no había público que convencer. Solo un nudo de mentiras que se deshacía a la vista de todos. Vámonos. Pablo. Y se dieron la vuelta, arrastrando a una Isabel que parecía marchita. Carmen nos lanzó una mirada de odio puro antes de seguirlos.
El grupo de vecinas estalló en un coro de murmullos excitados. Algunas me miraron con reproche. Pero otras, varias, con una solidaridad furtiva. Una mujer mayor, la vecina del tercero, se acercó. Mi hija trabaja en la notaría del barrio, dijo en voz baja. Rápida. La de la calle Mayor. Hace un mes vio a tu cuñada y a tu suegra firmando unos papeles. Muchos papeles. Le pareció raro. Pero no dijo nada. Por si acaso. Asentí. Con el corazón latiéndome con fuerza. Gracias. A mí no me gustan las apariencias, añadió la mujer. Y se alejó. Diego y yo nos quedamos allí, en medio del bullicio festivo que ahora nos resultaba ajeno. El olor a flores y rosquillas era nauseabundo. ¿Han arrastrado a mi madre a esto?, murmuró Diego, con una voz cargada de dolor y rabia. La han usado. Y tenemos que sacarla de ahí, dije, tomando su mano. Era fría. Pero necesitamos pruebas. No solo rumores. Pruebas de lo que firmó. La procesión de San Isidro pasó a nuestro lado, con santos y música. Pero nosotros ya no estábamos allí. Estábamos en medio de un campo de batalla familiar. Y la siguiente movida no podía ser un rumor en la calle. Tenía que ser infalible. Tenía que ser la verdad. En papel y firma. Y sabía, mirando la espalda rígida de mi suegra alejándose, que para conseguirla quizá tendríamos que ensuciarnos las manos. La humillación pública en la procesión no trajo claridad, sino una fría guerra fría familiar. Las llamadas cesaron. Los grupos de WhatsApp familiares, de los que nunca había sido parte activa, quedaron en un silencio sepulcral. Isabel no respondía a nuestros mensajes. Era como si Diego y yo nos hubiéramos contagiado de una plaga. Pero la quietud era engañosa. La conversación con la vecina resonaba en mi cabeza, muchos papeles. Necesitábamos saber qué había firmado mi suegra. Diego. Finalmente despertado a la realidad. Estaba tan preocupado como yo. No puedo obligar a mi madre a que me enseñe los papeles, decía. Frustrado. Se ha encerrado en sí misma. Siente vergüenza. O miedo. O las dos cosas. Entonces tenemos que buscar otras vías, dije yo. Decidida. Si usaron el dinero de tu madre para la entrada. O si ella es avalista. Tiene que haber copias de algo en casa de Lucía. Un contrato de préstamo privado. Una declaración de donación, algo. Diego me miró. Alarmado. ¿Estás sugiriendo que? No lo sé. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. La oportunidad, una vez más, vino disfrazada de casualidad. El sábado siguiente, Diego salió a jugar al pádel con unos amigos. Una distracción que le venía bien. Yo, con la excusa de buscar un marco antiguo para un espejo roto, me dirigí al rastro. El mercadillo de antigüedades. En realidad, vagaba sin rumbo. La mente atrapada en el rompecabezas financiero de Lucía. Fue entonces cuando la vi. A Carmen, la hermana leal, saliendo de una tienda de antigüedades bastante selecta. No de un puesto callejero. Llevaba un bolso que no era el de la procesión. Más discreto. Su expresión era concentrada. No la de alguien que pasea. La curiosidad pudo más que la prudencia. Me quedé observando desde la entrada de una librería. Ella caminó hasta un banco. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Por la gesticulación. Parecía una discusión. Decidí arriesgarme. Me acerqué a la tienda de la que había salido. En el escaparate había porcelanas. Algún mueble pequeño y joyería vintage. Entré. Una campanita sonó. Buenas tardes, dijo una mujer mayor tras el mostrador. Con gafas de media luna. ¿Busca algo en particular? Solo mirar.
Gracias, sonreí, fingiendo interés por una vitrina con broches de plata. Luego, como al descuido, señalé hacia la calle. La señora que acaba de salir, creo que es una conocida. Traía algo a vender. Por casualidad, me pareció ver un joyero antiguo. La tendera me miró con recelo profesional. Pero mi tono era de simple cotilleo vecinal. Oh, la señora, sí. No es la primera vez. Hoy ha traído un par de pendientes de oro con perlas. Bastante bonitos. Familiares. Dijo. Los hemos tomado en consignación. El corazón me dio un vuelco. No es la primera vez. Joyas familiares. Qué pena vender cosas de la familia, comenté, sacudiendo la cabeza con tristeza. Pero a veces las necesidades mandan. Desde luego, dijo la mujer, con un deje de desaprobación. Aunque esta vez parecía más nerviosa. Estaba muy pendiente del teléfono. Incluso cuando le pedí que me diera sus datos para el recibo. Casi me dicta mal su propio NIF distraída. O con prisa. ¿Tiene que dar muchos datos para eso? Pregunté. Inocente. Los básicos. Nombre. DNI. Dirección y para el pago. La cuenta bancaria. Claro. Aunque ella pidió que, si se vendían, le hiciéramos un ingreso en metálico. Eso es poco habitual. Metálico. Para no dejar rastro bancario. La alarma en mi cabeza sonó a todo volumen. Bueno. Gracias. Seguiré mirando. Salí de la tienda con las piernas temblorosas. Carmen estaba vendiendo joyas de la familia. Probablemente de su madre o incluso de Isabel. Y quería el dinero en efectivo. ¿Para qué? ¿Para tapar algún agujero urgente de Lucía y Pablo? No vi a Carmen por los alrededores. Decidí regresar a casa. La mente bullendo. Tenía que contárselo a Diego. Pero al pasar por un café, la vi sentada en la terraza. Sola. Con un cortado y el móvil en la mano. Parecía enfadada. Sin pensarlo 2 veces. Me acerqué. La confrontación directa a veces saca más que el espionaje. Hola. Carmen. Qué casualidad, dije. Parándome frente a su mesa. Ella levantó la vista y su expresión se endureció al instante. ¿Qué quieres? ¿Venir a espiar mis gastos también? Solo tomo un café. Pero ya que estás, me senté sin invitación. Forzándola a un cara a cara. He estado pensando. En la situación de Lucía. Debe ser muy estresante. Con esa hipoteca tan grande. No es asunto tuyo, espetó. Pero su mirada fue fugaz hacia su bolso. Todo lo que afecta a la familia de mi marido es asunto mío. Sobre todo si hay joyas de la abuela de por medio. Carmen se quedó pálida. ¿De qué hablas? De la tienda de antigüedades de la esquina. Pendientes de oro con perlas. En consignación. Para un pago en metálico. Muy discreto. Eres una entrometida repugnante. Siseó. Mirando a su alrededor para ver si alguien escuchaba. Son mis joyas. Puedo hacer lo que quiera con ellas. Tus joyas. ¿Carmen? Pregunté. Inclinándome un poco. Porque la señora de la tienda dijo que eran familiares. Y tú siempre has preferido la joyería moderna. Esas perlas, a mí me recuerdan a las que Isabel llevaba en su boda. En la foto del salón. Era un farol. Pero acerté. El pánico asomó a los ojos de Carmen. ¿Vas a ir también con cuentos a mi madre? Vociferó. Pero era un grito débil. No. No quiero hacerle daño. Quiero entender. ¿Para qué necesita Lucía tanto dinero en efectivo? ¿Qué agujero está tapando que ni siquiera puede pasar una transferencia? Tú no entiendes nada. Carmen estaba acorralada. Y la rabia nublaba su prudencia.
Es por los plazos. Siempre son los plazos. Con sus cosas. Con sus secretos estúpidos, y ahora mamá está tan asustada que ni siquiera recuerda bien. Se mordió la lengua. Pero ya era tarde. ¿Qué secretos? Pregunté. Suave pero implacable. ¿Qué cosas de Lucía? ¿Y por qué tu madre está asustada? Déjalo ya. Carmen se levantó de un salto, derramando el café. Lucía tiene sus razones. Siempre las ha tenido. Desde lo de papá. Pero eso no lo sabrías tú. Claro. Vosotros sois los perfectos. Su voz temblaba de ira y de algo más, miedo. ¿Desde lo de papá? Repetí. Confundida. El suegro había muerto hacía años. De una enfermedad larga. Carmen respiró hondo, intentando recuperar el control. Pero la presión y mi insistencia habían abierto una grieta. Olvídalo. Solo te diré una cosa, meterse en sus asuntos es peligroso. Para todos. Incluso para Isabel. Lucía es capaz de cualquier cosa para proteger lo que es suyo. Lo que cree que es suyo. Y tiene las llaves de todo. Hasta de la caja fuerte de mamá. Sabe la combinación desde que papá se puso malo. Para ayudar. Escupió la última palabra con amargura. Una caja fuerte. Una combinación. Joyas que desaparecían. ¿Y qué hay en esa caja fuerte? ¿Carmen? Pregunté, conteniendo la respiración. Ella me miró. Y por un segundo vi el conflicto en su cara, la lealtad ciega a su hermana contra el miedo a lo que estaba haciendo Lucía. Papeles, dijo al fin. En un susurro ronco. Los papeles importantes de mamá. Y otras cosas. Cosas de valor. Las que quedan. Se echó el bolso al hombro. No me sigas. No vuelvas a hablarme. Y reza para que Lucía no sepa que hemos tenido esta conversación. Se marchó a paso rápido, desapareciendo entre la multitud del rastro. Me quedé sentada, con el latido del corazón en los oídos. Tiene las llaves de todo. Sabe la combinación. Papeles importantes, no era solo una deuda. Era un sistema. Lucía tenía acceso controlado al patrimonio de Isabel. Y lo estaba usando. Cuando llegué a casa, Diego ya estaba allí. Le conté todo. Palabra por palabra. Su cara se fue ensombreciendo a medida que hablaba. Una caja fuerte, murmuró. En casa de mamá. Nunca me ha dicho nada. Probablemente porque tu madre tampoco es consciente de todo lo que hay allí. O de lo que Lucía puede haber sacado, dije. Carmen dijo que estaba asustada. Y desde lo de papá. ¿Qué pasó con tu padre? Diego. ¿Había algún secreto? ¿Alguna deuda? Diego frunció el ceño, cavilando. Papá era un hombre orgulloso. Enfermó mucho tiempo. Los tratamientos. Algunas cosas no las cubría la seguridad social. Mamá nunca quiso hablar de dinero esos años. Dijo que lo tenían controlado. ¿Y si no lo estaba? Pregunté. La idea tomando forma. ¿Y si Lucía, que siempre ha estado más cerca de tu madre, ayudó entonces con algún préstamo? ¿O manejó algunos pagos? ¿Y así se quedó con acceso a todo? ¿Y ahora? Con la excusa de la casa nueva. Está saqueando lo que queda para mantener su fachada. La perspectiva era aterradora. No era solo avaricia. Era una traición en toda regla. Que se aprovechaba de la confianza de una mujer mayor y posiblemente del dolor de una pérdida pasada. Tenemos que ver qué hay en esa caja, dijo Diego. Con una determinación que no le había visto antes. Pero no podemos pedírselo a mamá. Lucía la tiene amedrentada. ¿Y si vamos a su casa a buscar? Es allanamiento. A no ser, dije yo. Lentamente. Una idea peligrosa germinando en mi mente,
Que tu madre no esté. Dijiste que a veces se va un fin de semana a visitar a su hermana en Toledo. Si pasa eso, y si tuviéramos la combinación. Carmen no te la va a dar. No. Pero la ha tenido que apuntar en algún sitio. O Lucía la tiene anotada. Y si ella va a casa de tu madre con frecuencia para ayudar, miré a Diego. La próxima vez que tu madre salga de la ciudad. Necesito entrar en casa de Lucía. No en la de tu madre. En la de ella. Allí es donde guardará la nota. O la copia de la llave. O algo. Es meticulosa. Pero también arrogante. No creerá que nadie se atrevería a rebuscar en su santuario. Diego se quedó mirándome. Horrorizado y al mismo tiempo admitiendo la lógica perversa de la situación. Es un riesgo enorme. Ariadna. Si te pillan. Si no hacemos nada. Tu madre se quedará sin pensión y sin recuerdos. Y Lucía seguirá viviendo su mentira a costa de todos. Tomé su mano. No tienes que venir. De hecho, es mejor que no vengas. Tú puedes ser mi coartada. Estar con tus amigos. Yo solo voy a buscar una prueba. Un número. Un papel. La habitación se llenó de un silencio pesado, cargado de la gravedad de lo que estábamos planeando. Habíamos cruzado una línea. Ya no éramos solo víctimas que se defendían. Éramos investigadores que se preparaban para cometer una ilegalidad. El temor me recorría la espalda. Pero era superado por una furia sorda y por la imagen de Isabel. Frágil y confundida. Siendo esquilmada por su propia hija. La cacería de la verdad ya no era un juego de palabras en una cena. Se había convertido en algo tangible. Oscuro y arriesgado. Y yo, Ariadna, iba a adentrarme en la guarida del lobo. La oportunidad llegó 2 semanas después. Isabel anunció, por el grupo de familia que ahora era un cementerio de mensajes formales, que se iba a Toledo a pasar el fin de semana con su hermana. Un alivio la recorrió. Mi suegra estaría lejos de la tormenta que se avecinaba. El sábado por la mañana, Diego salió con los amigos a jugar al pádel. Como de costumbre. Creando una coartada sólida. Yo me vestí con ropa oscura. Cómoda. Y me coloqué una gorra y unas gafas de sol grandes. No era un disfraz perfecto. Pero rompía mi silueta habitual. En el bolso, aparte de las llaves y el móvil, llevaba unos finos guantes de látex, robados de la caja de los de fregar, y una pequeña linterna. Caminé hasta la urbanización de Lucía con el corazón en un puño. Cada coche que pasaba me hacía estremecer. Era una locura. Una absoluta locura. Pero la imagen de Carmen, asustada, diciendo, tiene las llaves de todo, me empujaba adelante. Llegué a su casa. El barrio estaba tranquilo. De mañana. Observé desde lejos. No había coche en la entrada. Pablo. Probablemente. En el trabajo del fin de semana. Lucía no sabía dónde estaba. Recaudé todo mi valor. No iba a forzar una ventana. Era demasiado arriesgado. En su lugar, fui a la parte trasera. A la zona de los contenedores de basura. Había visto, en mi anterior visita, que había una pequeña puerta de servicio para la cocina. Y que Lucía, tan despreocupada a veces, solía dejar la llave bajo un feo macetón con un cactus. Lo comprobé. Allí estaba. Fría y pesada en mi mano enguantada. Abrí la puerta. El silencio dentro era absoluto. Cargado del olor a limpieza y a casa nueva. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Estaba invadiendo un hogar. El nudo de la moralidad se apretó en mi garganta. Pero lo ahogué. Esto no era un hogar, era el centro de operaciones de una estafa familiar. Me dirigí directamente al estudio. Una habitación pequeña que Lucía usaba para gestiones. Era el lugar más lógico. Busqué metódicamente,
cajones del escritorio, archivadores, hasta detrás de los libros. Nada que pareciera una combinación o una nota. La frustración crecía. El tiempo corría. Entonces recordé algo. Lucía era obsesiva con el orden, pero también desconfiada. No dejaría algo así a la vista, pero sí cerca. Miré alrededor. Había una pequeña caja fuerte moderna, digital, encima de un estante bajo. La tocó. Estaba fría. No era la antigua caja de Isabel. Esta sería para sus cosas. Pero cerca, en la pared, colgaba un cuadro hortera de un caballo. Algo me dijo que lo levantara. Nada. Debajo del felpudo del ratón del ordenador. Nada. Fue al abrir un cajón de la mesilla de noche de Lucía. En su dormitorio. ¿Dónde lo encontré? Escondido dentro de una funda de pasaporte vacía. Una hoja de papel doblada. Al desdoblarla, vi una serie de números escritos con la letra pulcra de mi cuñada, 36-22-10. Y debajo, una anotación, caja mamá. No tocar. El latido de mi corazón resonó en mis oídos. Lo tenía. La combinación. Pero no era suficiente. Necesitaba saber qué había en esa caja. Necesitaba una prueba fotográfica. Algo tangible. Saliendo de la casa de Lucía con la misma discreción, me dirigí al apartamento de Isabel. Usé la llave que Diego tenía desde siempre. El olor a limpieza y a comida familiar me golpeó, trayendo una oleada de nostalgia y tristeza. La casa estaba silenciosa, vacía de su presencia. La caja fuerte era antigua, de metal gris, y estaba empotrada en la pared del armario del dormitorio. Con manos que temblaban ligeramente, marqué la combinación 36, 22, 10, un clic sólido, satisfactorio. La puerta se abrió. Dentro había varios sobres, algunos con joyas, menos de las que recordaba, otros con documentos, con los guantes puestos. Los saqué. Pasaportes viejos, la escritura de la casa de Isabel, pólizas de seguros y un sobre más grueso, con el logotipo de un banco. Lo abrí. Mi aliento se cortó. Era un contrato de aval, firmado por Isabel, avalando un préstamo hipotecario a nombre de Lucía y Pablo por una cantidad que me hizo sentir mareada. Era mucho. Mucho más de lo que imaginábamos. Adjunto. Había un documento notarial de donación de dinero, también firmado por Isabel, por una cantidad que coincidía con los 20.000 euros que nos debían a nosotros, pero fechado un mes después de nuestra transferencia. Era una falsificación. O al menos, un documento creado a posteriori para justificar el origen del dinero. Y luego, debajo, encontré la bomba, la copia de la escritura de la casa nueva de Lucía. Y en el apartado de origen de los fondos para la entrada, se indicaba un préstamo familiar respaldado por un documento adjunto, que no estaba, pero anotado a lápiz, en un margen, con la letra de un funcionario quizás. Ponía, verificar contrato privado de préstamo de la señora Isabel M. a favor de los compradores. No había tal contrato privado en la caja. Solo la donación falsa. Lucía y Pablo habían usado el aval de Isabel para la hipoteca. Y habían falsificado o retrasado un documento de donación para justificar el dinero de la entrada, dinero que en parte era el nuestro. Estaba tan absorta en los documentos, sacando fotos frenéticamente con el móvil, que no oí el sonido de la llave en la puerta principal. «Mamá, ¿has vuelto ya?». La voz de Lucía, alegre y cantarina, sonó desde el salón. Me quedé paralizada. El corazón se me detuvo. No podía salir por la puerta principal. Me encerré en el dormitorio, rezando para que pensara que su madre había vuelto y estaba descansando.
Pero los pasos se acercaron y se detuvieron frente a la puerta entreabierta del dormitorio. La vi entonces. Lucía, con unas bolsas de la compra en la mano, congelada en el umbral. Sus ojos fueron de la caja fuerte abierta a los documentos esparcidos en la cama. A mí, agachada junto a ellos, con los guantes de látex y el móvil en la mano. Su expresión de sorpresa se transformó en incredulidad, luego en una furia ciega y pura. ¿Qué haces tú aquí?, rugió, dejando caer las bolsas. Un bote de algo se rompió en el suelo. ¿Has forzado la caja fuerte de mi madre? Ladrona. Ladrona. No he forzado nada, dije, levantándome, tratando de que mi voz no temblara. Escondí el móvil en el bolsillo. La combinación la tienes apuntada en tu dormitorio. Lucía. 36-22-10, ¿para qué la necesitabas? Si no es para robarle. Yo no le robo nada, chilló, avanzando hacia mí. Su cara estaba distorsionada por la rabia. Ella me lo da. Es mi madre. Tiene que ayudarme. A diferencia de vosotros, unos miserables que solo sabéis reclamar. ¿Ayudarte? ¿Falsificando documentos de donación? Espeté, señalando los papeles. ¿Usando su pensión para pagar tu hipoteca de oro? ¿Vendiendo sus joyas? ¿Eso es ayudar? Son mentiras. Esos papeles son legales. Intentó arrebatármelos de las manos, pero yo retrocedí, cogiendo el contrato de aval y la escritura. Dámelos. No. Son la prueba de lo que le estás haciendo. Vas a dejar a tu madre en la calle, Lucía. Y a nosotros nos debes dinero que te gastas en coches y en cocinas de lujo. Es mi dinero. Mío y de mi madre. Tú no tienes derecho. Su furia se volvió física. Me empujó contra la pared, intentando quitarme los papeles. Forcejeamos. El sonido rasgado del papel al romperse llenó la habitación. Basta. Una voz estalló en la puerta. Diego. Jadeante. Pálido. Con el rostro contraído por la furia y el horror. Debió de ver la luz en la casa de su madre desde la calle y subir corriendo. Diego. Gracias a Dios, gritó Lucía, soltándome de inmediato y adoptando su papel de víctima. Ha entrado a robar. Ha forzado la caja fuerte. Llamamos a la policía. He entrado con mi llave, dije, recuperando el aliento, aún aferrada a los papeles rotos. Y ella tenía la combinación. Mira lo que he encontrado. Diego. Mira. Le mostré el contrato de aval. La escritura. Él los cogió con manos temblorosas. Mientras los leía, su cara se fue descomponiendo. Dios mío. Lucía, murmuró. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido poner a mamá de aval por esta barbaridad? Ella quería. Lloriqueó Lucía. Pero las lágrimas eran de rabia, no de arrepentimiento. Quería que tuviéramos una buena vida. Algo que vosotros nunca entenderéis. Sois unos envidiosos. Unos ratas. Cállate. Rugió Diego. Y el grito fue tan cargado de dolor y decepción que hasta Lucía retrocedió. Has engañado a nuestra madre. La has puesto en peligro. Y nos has robado. No es robo. Chilló ella de nuevo. Es familia. Es lo que se hace. En ese momento, otra figura apareció en la puerta del dormitorio. Pequeña. Pálida. Con un abrigo aún puesto. Isabel. Sus ojos, grandes y llenos de un dolor infinito, recorrieron la escena, la caja fuerte abierta, los papeles esparcidos, sus dos hijos enfrentados. Y yo, en medio, con el rostro marcado por el forcejeo. No dijo nada.
No gritó. Solo caminó. Con una calma aterradora. Hasta la cama. Cogió el contrato de aval y la escritura de las manos de Diego. Los miró. Luego. Su mirada se posó en Lucía. No había ira en ella. Solo una tristeza tan profunda que parecía absorber toda la luz de la habitación. Mamá. Ella, intentó Lucía. Pero la voz le falló bajo esa mirada. Sal, dijo Isabel. Con una voz que no reconocí. Plana y sin vida. Sal de mi casa. Pero mamá. Sal. Esta vez fue un grito desgarrado. Cargado de toda la traición y el miedo acumulados. Lucía. Por primera vez desde que la conocía. Pareció asustarse de verdad. Miró a su hermano. Que desvió la vista. Y luego a mí. En sus ojos había un odio que prometía venganza. Sin una palabra más. Giró sobre sus tacones y salió. Dejando tras de sí el olor a perfume caro y a podredumbre. Isabel se desplomó en el borde de la cama. Aferrando los papeles contra su pecho. Lloraba en silencio. Mamá, Diego se acercó. Intentando abrazarla. Pero ella se encogió. Todos fuera, susurró. Por favor. Necesito estar sola. La miramos. Diego y yo. Impotentes. Habíamos sacado la verdad a la luz. Pero la victoria sabía a ceniza. Habíamos destrozado algo. Quizás para siempre. Isabel se levantó. Todavía aferrada a los documentos. Y salió del dormitorio sin mirarnos. Cerrando su puerta con un suave clic que sonó como un portazo en nuestras almas. La guerra había llegado al corazón de la familia. Y la paz. Si es que alguna vez podría existir. Parecía muy lejana. Los días que siguieron fueron de una quietud sepulcral. Isabel no contestaba el teléfono. Su silencio pesaba más que cualquier reproche. Diego vivía atenazado por la preocupación y una rabia sorda hacia su hermana. Yo. Por mi parte. Revisaba una y otra vez las fotos de los documentos en mi móvil. La evidencia de la traición ahora almacenada en digital y grabada a fuego en mi mente. Fue Isabel quien rompió el silencio. 4 días después. Llamó a Diego. Y su voz. Al otro lado de la línea. Sonaba fría y distante. Como la de una extraña. Necesito que vengas. Los dos. Y que traigas lo que encontró Ariadna. No hubo saludo. Ni preámbulos. He hablado con el notario. Con don Gonzalo. El de la familia. Va a venir esta tarde a las 6. He citado también a Lucía y a Pablo. Mamá. ¿Estás segura? Preguntó Diego. Alarmado. Es la única manera, cortó ella. O arreglamos esto con la ley en la mano. O me arrojo por el balcón. A las 6. Colgó. La amenaza. Dicha con esa voz plana. Era más aterradora que un grito. Sabíamos que no era una exageración. El dolor de una madre traicionada por su hija podía ser abismal. A las 6 en punto. Estábamos en el salón de Isabel. Ella. Sentada en su sillón favorito. Parecía haber envejecido 10 años. Lucía y Pablo llegaron juntos. Ella llevaba una máscara de indignación ofendida, él. La mirada baja. Derrotado antes de empezar. Don Gonzalo. El notario. Un hombre mayor de gesto serio y modales impecables. Ya estaba allí. Con su maletín sobre las rodillas. No entiendo este espectáculo. Mamá, comenzó Lucía. Sin saludar a nadie. Después de que me echaras de tu casa como a una ladrona, ¿ahora nos citas con el notario? ¿Para qué? ¿Para desheredarme? Para aclarar la verdad. Lucía, dijo Isabel. Sin mirarla. Su voz era firme. Pero sus manos temblaban levemente sobre el brazo del sillón.
Don Gonzalo va a leer unos documentos. Y luego, ¿tú vas a explicar? ¿O vas a callar? El notario carraspeó. Isabel me ha mostrado algunos papeles preocupantes. Y me ha autorizado a compartirlos con todos ustedes. En aras de la claridad familiar. Abrió su maletín y sacó las copias que yo había hecho y que Isabel le había llevado. En primer lugar, este contrato de aval. Firmado por usted, doña Isabel. Garantizando la totalidad de la hipoteca de sus hijos para la adquisición de su vivienda en la calle Arroyo Fresno. Una cantidad muy considerable para una pensión como la suya. Lucía palideció. Mamá lo firmó voluntariamente. Quería ayudarnos. No he terminado, continuó el notario. Imperturbable. Luego está esta declaración de donación. También firmada por usted, doña Isabel. Por un importe de 20.000 euros. La fecha es del 15 de octubre del año pasado. Hizo una pausa y levantó la vista hacia mí. La señora Ariadna me ha facilitado un justificante de transferencia de esa misma cantidad. De su cuenta conjunta con el señor Diego a la de los señores Lucía y Pablo. Con fecha de hace 18 meses. El concepto, préstamo. Eso es una coincidencia. Saltó Lucía. Pero su voz chirriaba. Ellos nos prestaron dinero. Sí. Pero luego mamá nos lo donó para que se lo devolviéramos. Es un lío familiar. Un lío. Sin duda, asintió don Gonzalo con frialdad. Porque esta firma, señaló la de la donación, tiene problemas. El tipo de tinta. La presión, y sobre todo, el hecho de que en mi registro no consta la otorgación de esta escritura de donación en esa fecha. Para una cantidad así, es obligatorio. Esta hoja es, en el mejor de los casos, un borrador no validado. En el peor, una falsificación. Un golpe seco. Pablo dejó escapar un gemido ahogado. Lucía se puso de pie. Está mintiendo. Usted no sabe nada. Esa donación es válida. Si es válida, intervino Diego. Hablando por primera vez. Su voz cargada de dolor. ¿Por qué no nos devolvisteis el dinero con ella? Lucía. ¿Por qué seguís debiéndonoslo? Porque teníamos otros gastos, la casa, balbuceó. Y luego, prosiguió el notario. Como si no la hubiera oído. Está el asunto de la procedencia de los fondos para la entrada de la hipoteca. En la escritura de compraventa. Se alude a un préstamo familiar documentado. Pero el único documento presentado fue este borrador de donación. Que el registrador anotó como insuficiente. Sin justificación válida del origen de ese dinero. El banco no debería haber concedido el crédito. A menos que el aval fuera tan sólido que lo obviaran. Miró a Isabel con pena. Su pensión. Doña Isabel. No es tan sólida. Lo que sugiere que hubo información falsa o documentación complementaria que no ha aparecido. Todo esto son tecnicismos. Gritó Lucía. Desesperada. La casa es nuestra. Mamá quiso ayudarnos. Ella sabe que yo siempre he sido la que más la ha cuidado. La que estuvo cuando papá se puso malo. Los demás estabais ausentes. Su dedo acusador apuntó a Diego y a mí. Y ahora venís a envenenarla contra mí. Fue entonces cuando Isabel habló. Su voz, baja al principio, fue subiendo de volumen, llena de un temblor que no era de debilidad, sino de rabia contenida. ¿Me cuidaste, Lucía? ¿O te aprovechaste de que estaba rota? ¿De que no podía pensar con claridad? Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en su hija. Cuando tu padre murió, yo era un fantasma. Tú te hiciste cargo de los papeles. De los bancos, me dijiste que firmara cosas para arreglar los asuntos. Yo confié. Porque eras mi hija. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero no arreglabas mis asuntos.
Lucía. Arreglabas los tuyos. Te apropiaste de mi firma. De mi confianza. De mi futuro. Y lo peor no es el dinero. Lo peor es la mentira. La mentira constante. No es mentira, gritó Lucía. Pero ya no convencía a nadie. Yo te protegía. Papá nos dejó en la ruina. Con sus deudas. Él era el que nos falló. No yo. El salón se quedó en silencio. Don Gonzalo frunció el ceño. Diego y yo intercambiamos una mirada de confusión. ¿Deudas?, preguntó Diego. Papá no tenía deudas. Tenía un seguro de vida que pagó la hipoteca de esta casa. El seguro no cubrió todo. Lucía soltó la frase como un escupitajo. Sus defensas cayendo a pedazos, revelando el miedo y el renqueo que había debajo. Hubo gastos médicos, tratamientos experimentales, cosas que mamá nunca supo, que yo pagué de mi bolsillo. Me endeudé por esta familia. Y nadie me lo agradeció. Siempre fuisteis el niño perfecto, Diego. Y yo la que limpiaba las cacas. Se dirigió a su madre, su voz convertida en un llanto furioso. ¿Y tú, mamá? Siempre lo miraste a él. A él le dabas lo mejor. Y a mí las sobras. Esta casa. Mi casa. Era lo único que iba a ser realmente mío. Y ahora venís a quitármelo. Isabel la miraba, horrorizada. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Lucía, tu padre tenía el mejor seguro médico. Yo nunca vi facturas. Tú dijiste que todo estaba cubierto. Porque yo las pagué. Aulló. Con mis ahorros. Y luego con préstamos. Y cuando no pude más, tuve que improvisar. Pero era justo. Era mi compensación. Por todos los años de ser la segunda. Por aguantar a un padre que nunca me miró como te miraba a ti, Diego. Revelación tras revelación. El cuarto de los horrores de Lucía se abría de par en par. No era solo avaricia. Era un resentimiento profundo. Envenenado. Una herida de infancia que había convertido en justificación para el robo. Había usado el dolor de la enfermedad de su padre, la vulnerabilidad de su madre, para construir su propia fortaleza. Ladrillo a ladrillo. Con el patrimonio familiar. Pablo. Al lado. Lloraba en silencio. La cabeza entre las manos. Era un hombre débil, arrastrado por el huracán de ambición y rencor de su mujer. Don Gonzalo cerró su maletín con un golpe seco. Señora, dijo, dirigiéndose a Isabel. Esto trasciende lo familiar. Hay indicios de falsedad documental y de un posible abuso financiero. Como notario, debo aconsejarle que se ponga en contacto con un abogado y, probablemente, denuncie los hechos ante la fiscalía. No, gritó Lucía, el pánico reemplazando a la rabia. Mamá, por favor, lo arreglamos. Te devolvemos todo. La casa, la vendemos y te devolvemos el dinero. ¿Con qué? ¿Lucía?, preguntó Diego, agotado. ¿Con más mentiras? La casa está hipotecada hasta las tejas con el aval de mamá. Si la vendes, lo primero que se lleva el banco es su dinero. Y ella se queda sin nada. La realidad, fría y matemática, cayó sobre la habitación como una losa. Lucía miró a su marido, a su madre, al notario. Vio la desaprobación, el horror, la decepción absoluta. Y entonces, algo se rompió en ella. El personaje de mujer fuerte y exitosa se desvaneció, dejando al descubierto a una niña asustada y llena de rencor. Se desplomó en el sofá, sollozando con un llanto convulso y desesperado que no parecía fingido. No quería hacerle daño, y pava. Hablando a nadie en particular.
Solo quería algo mío, algo que nadie pudiera tocar. Algo que probara que yo también valía. Isabel la observó llorar. En su rostro ya no había ira. Solo una pena infinita y un cansancio de siglos. Se levantó. Con esfuerzo. Y caminó hasta donde estaba el notario. Don Gonzalo, dijo. Con una dignidad que me erizó la piel. No quiero denunciar a mi hija. Pero quiero que esto se arregle. Legalmente. Quiero mi nombre fuera de ese aval. Quiero recuperar lo que es mío. Y quiero que ella devuelva el dinero a su hermano. Todo. Si hay que vender la casa, que se venda. Si hay que firmar pagarés, que se firmen. Pero quiero papeles. Papeles que impidan que esto vuelva a pasar. Luego, se volvió hacia Lucía, que seguía sollozando. Hija mía, dijo. Y la palabra sonó a despedida. Te voy a ayudar a salir de este agujero. Por última vez. Pero cuando salgas, no quiero verte más. No hasta que hayas devuelto hasta el último céntimo. Y hasta que hayas aprendido la diferencia entre lo que es tuyo y lo que no. Lo siento. Pero ya no te conozco. Y salió del salón, dejando atrás el sonido del llanto de su hija, la pesadumbre de su yerno, la mirada grave del notario y el silencio atónito de Diego y mío. La verdad, por fin, estaba sobre la mesa. Era fea, dolorosa y había destrozado una familia. Pero al menos, ahora, ya no envenenaba las sombras. Un año puede ser un abismo o un puente. Para nuestra familia, fue un poco de ambas cosas. Las semanas siguientes a la explosión en el salón de Isabel fueron un torbellino de abogados, notarios y conversaciones tensas y lacónicas. Se firmaron acuerdos. La casa de Lucía y Pablo en la urbanización de lujo se puso a la venta en un mercado no demasiado boyante. Finalmente, se vendió por un precio que permitió cancelar la hipoteca que gravaba como una losa la pensión de Isabel y reponer una parte de sus ahorros saqueados. Nuestros 20.000 euros nos fueron devueltos con un sobrecerrado y un cheque sin una palabra de acompañamiento. Fue la transacción más fría y triste de mi vida. Lucía y Pablo se mudaron a un piso de alquiler mucho más modesto en las afueras. La familia entró en un estado de no guerra, un alto el fuego incómodo y silencioso. No había reuniones. No había llamadas. Isabel, aunque liberada del peso financiero, llevaba una tristeza en los ojos que no se iba. Había perdido una hija, aunque la que perdió era una ficción que ella misma había ayudado a crear con su ceguera. Diego y yo seguimos con nuestras vidas, intentando reconstruir la normalidad. El dinero devuelto nos alivió, pero la herida emocional cicatrizaba lentamente. A veces, por la noche, Diego se despertaba sobresaltado. Y yo sabía que estaba soñando con gritos y papeles rotos. Una tarde de sábado, un año justo después de aquella infausta cena, estaba en el balcón de nuestro piso, regando las macetas de geranios. El sol de primavera calentaba la tarde. Dejé la regadera y me apoyé en la barandilla, mirando sin ver la calle tranquila. Fue entonces cuando la vi. Lucía. Iba en una bicicleta con un carrito adjunto delante, del que sobresalía el logotipo de una conocida plataforma de reparto de comida. Llevaba el uniforme, un casco, y pedaleaba con una determinación cansada. Se detuvo frente al edificio de al lado. Sacó una bolsa térmica y entró a repartir un pedido. Me quedé paralizada. No por el Schadenfreude, que no llegó, sino por una punzada de compasión agridulce. La reina del drama. La maestra de la apariencia. Reducida a esto. A un trabajo duro. Anónimo. Sudando bajo el sol. Pablo. Según los rumores que Isabel recogía de fuentes lejanas, había conseguido un trabajo estable pero mal pagado en un almacén. La vida les había dado una bofetada de realidad. La vi salir del portal.
Montar de nuevo en la bici y mirar hacia arriba, como descansando el cuello. Sus ojos se encontraron con los míos. Se quedó helada en la bicicleta. No hubo sonrisa. No hubo gesto de reconocimiento. Solo dos mujeres que se miraban a través del abismo de un año y de 1000 traiciones. Yo levanté la mano. Un gesto pequeño. Casi involuntario. No un saludo, sino un reconocimiento. Te he visto. Ella bajó la mirada. Remetió un mechón de pelo bajo el casco. Y se alejó pedaleando. Pero no antes de que yo viera. O creyera ver. Un brillo de humedad en sus ojos. Continué con mi tarde. Pero la imagen no me abandonaba. No era la Lucía arrogante del pasado. Ni la histérica del enfrentamiento. Era una mujer derrotada. Trabajando. Y por primera vez. No sentí rabia. Sentí un vacío extraño. Un eco del ¿y ahora qué? Que debía de estar resonando en su cabeza. Unos días después. En el mercado. Me la encontré cara a cara en la sección de verduras. Iba con una lista económica en la mano. Calculando el precio de los tomates. Al verme. Se puso rígida. Hola. Lucía, dije. Antes de que pudiera oír. Hola, masculló. Sin mirarme. ¿Cómo está Pablo? Pregunté. Sin saber muy bien por qué. Bien. Trabajando. Una respuesta cortante. Luego. Tras una pausa. Añadió, Isabel, ¿está bien? Sí. Más tranquila. Otra pausa incómoda. El peso del silencio era enorme. Oye, la palabra salió antes de que pudiera pensarlo. ¿Te apetece tomar un café? Ahora. En el bar de la esquina. Ella me miró por fin. Con desconfianza absoluta. ¿Para qué? ¿Para frotarme en la cara lo bien que os va? No, dije. Con sinceridad. Para tomar un café. Nada más. Nos sentamos en una mesa del fondo. El silencio era espeso. Pedimos 2 cafés solos. He visto que repartes a domicilio, comenté al fin. Rompiendo el hielo. Sí, dijo ella. Mirando su taza. Es un trabajo. Se paga. Debe de ser duro. Más duro es pedirle perdón a tu madre y que te cierre la puerta en la cara, espetó. Y luego se mordió el labio. Como si no hubiera querido soltarlo. Necesita tiempo, dije. Aunque no estaba segura. El daño fue muy grande. Lucía. Lo sé. Su voz era un susurro. Jugueteaba con la cucharilla. Lo sé cada día. Cuando veo el extracto del banco y las cuotas que aún debo. Cuando Pablo llega cansado y no nos atrevemos a mirarnos a los ojos. Lo sé. Levantó la mirada. Ya no había orgullo. Ni rabia. Solo un agotamiento profundo. ¿Y vosotros? ¿Habéis invertido vuestros 20.000 euros en algo bueno? Pagamos deudas, dije. Sencillamente. Dormimos mejor. Ella asintió. Como si entendiera perfectamente lo que significaba no dormir. Yo, nunca pensé que las cosas fueran a terminar así, dijo de repente. Como si la frase se le escapara. Al principio solo era una pequeña ayuda. Mamá no se enteraba. Luego fue creciendo. Y cada mentira pedía otra más grande. Hasta que la mentira se volvió la casa. Y la casa se volvió una jaula. La escuché. No interrumpí. Por primera vez. No estaba dando un discurso. Estaba confesando. Lo de papá no fue mentira, continuó. Con voz queda. Hubo deudas. Pequeñas. Pero yo las exageré en mi cabeza. Las usé como excusa. Porque siempre me sentí menos. Diego era el hijo. Yo. La que tenía que cuidar. Y cuando papá se fue, vi la oportunidad de tener algo que fuera solo mío.
Algo que demostrara que yo también podía construir. Ser alguien. Tomó un sorbo de café. Amargo. Lo jodí todo. Lo sé. Sí, dije. Sin dulcificarlo. Lo jodiste. Nos hicisteis mucho daño. Lo sé, repitió. Y luego. Tras otro silencio, ¿crees que, algún día mamá? No lo sé, respondí. Honestamente. Pero dejar de mentirte a ti misma es un buen primer paso. El café se enfrió. Hablamos un poco más. De cosas triviales. Del tiempo. Del barrio. No era amistad. Era un armisticio cansado. Al irnos. Ella pagó su café. Con efectivo. Contando las monedas. Un gesto pequeño. Pero significativo. Esa noche. Hablé con Diego de nuestro encuentro. Él escuchó en silencio. Con el ceño fruncido. No te pido que la perdones, dije al final. Yo aún no puedo. Pero la odiar, me cansa. Y verla así. Derrotada, no me da alegría. A mí tampoco, admitió él. Con un suspiro. Es mi hermana. La quise. Es difícil ver el vacío. El tiempo siguió pasando. Un mes después. Isabel me llamó. Ariadna, dijo. Y su voz sonaba diferente. Más liviana. He estado pensando. En la cocina de mi madre. En el pueblo. En sus recetas. Siempre dijiste que te gustaría tener un pequeño negocio. Un sitio donde vender esos pasteles que haces tan bien. Sí, respondí. Cautelosa. Ese local que hay en la plaza del mercado. El que se ha quedado pequeño para la frutería, está en alquiler. No es caro. Hizo una pausa. Yo tengo algunos ahorros otra vez. Los de verdad. No los prestados. Y tengo las recetas. Pero no tengo la energía para hacerlo sola. Comprendí a dónde quería ir. El corazón me latió con fuerza. Isabel, estás sugiriendo. Estoy sugiriendo que necesito una socia, dijo. Con un hilo de su antigua firmeza. Alguien con tesón. Y con ganas de hacer las cosas bien. Limpias. Y creo que tú tienes ambas cosas. ¿Y Lucía? Pregunté. Sin poder evitarlo. Un silencio largo. Lucía, necesita aprender. Necesita ganarse las cosas. De abajo. Si algún día quiere trabajar en algo honesto. Y pide disculpas de verdad, quizá haya un lugar para ella. Lavando platos al principio. Pero eso será luego. Si es que pasa. Primero. Tú y yo. Así nació la cocina de la abuela. No fue fácil. Fueron meses de trabajo duro. De papeles. De pintar paredes. De probar recetas. Isabel y yo encontramos. En el esfuerzo compartido. Un terreno neutral y luego fértil. Hablábamos poco del pasado. Hablábamos de harinas. De tiempos de horno. De si el bizcocho de limón llevaba demasiada ralladura. El local era pequeño. Acogedor. Olía a canela y a café recién hecho. Y, contra todo pronóstico, empezó a ir bien. Los vecinos apreciaban la calidad. El trato familiar. Un día de otoño. 6 meses después de abrir. Lucía entró en el local. Llevaba ropa normal. Sin el uniforme de reparto. Parecía nerviosa. Isabel, que estaba tras el mostrador, se quedó inmóvil. Hola. Mamá, dijo Lucía. Con la voz quebrada. Hola. Ariadna. No dijo nada más. Se acercó al mostrador y puso un sobre grueso encima. Es el último plazo, dijo. Dirigiéndose a mí. De lo que os debía. Al banco ya le he pagado todo. Luego miró a su madre. Y este, es para ti.
No es mucho. Es lo que he podido ahorrar este mes. Para la tienda. Isabel miró el sobre. Luego a su hija. Los ojos de ambas brillaban. ¿Sigues repartiendo?, preguntó Isabel. Con voz ronca. Sí. Y por las tardes. Ayudo en la limpieza de un gimnasio. Lucía no sonreía. Era una declaración de hechos. Sin orgullo ni autocompasión. ¿Te gustaría aprender a hacer el hojaldre de la abuela?, preguntó Isabel de repente. Es complicado. Requiere paciencia. Y manos limpias. Lucía parpadeó. Como si no entendiera las palabras. Luego. Una lágrima escapó de su ojo y corrió por su mejilla. Asintió. Sin poder hablar. Empezamos mañana a las 6 de la mañana, dijo Isabel. Volviéndose hacia la cocina. Pero no antes de que yo viera cómo se enjugaba rápidamente una lágrima. No llegues tarde. Desde entonces. Las mañanas en la cocina de la abuela tienen un aroma nuevo. A mantequilla derretida. A manzana asada. Y a un perdón frágil que se hornea a fuego lento. Lucía llega puntual. Callada. Y aprende. Lava. Amasa. Observa. A veces. Nuestras miradas se cruzan sobre la harina espolvoreada en la mesa. Ya no hay guerra en ellas. Hay un reconocimiento cansado. Un puente muy delicado que estamos construyendo. Miga amiga. Ayer. Isabel nos llamó a las 2 a la trastienda. Tenía en las manos un cuaderno viejo. Con la tela de la cubierta desgastada. Este es el recetario de mi madre, dijo. Con voz solemne. Tiene todos los secretos. El bizcocho que le gustaba a tu padre. Lucía. Y las magdalenas de naranja que tanto le gustaban a ti. Ariadna. La primera vez que viniste a casa. Lo abrió por una página al azar. La letra era curva. Antigua. Olía a tiempo y a amor. Ya no soy tan joven para llevar esto sola, continuó. Y una cocina. Para que sea un verdadero hogar. Necesita más de 2 manos. Miró a Lucía. Luego a mí. Quiero que os lo quedéis. Las 2. Para que esto siga cuando yo no esté. Para que siempre haya un lugar donde la familia, la de verdad, sepa a canela y a paz. Nos pasó el cuaderno. Lucía tocó la cubierta con reverencia. Como si fuera la cosa más frágil del mundo. Yo puse mi mano sobre la de ella. No fue un gesto de amistad instantánea. Fue un pacto. Un acuerdo para honrar lo que se había roto. Reconstruyéndolo con ingredientes honestos, trabajo, respeto y la receta más difícil de todas. El perdón. Que nunca viene en un papel. Sino que se cocina día a día. Con paciencia y con fuego bajo. Afuera. En el local. Un cliente hacía sonar la campanilla de la puerta. Lucía secó sus ojos con el dorso de la mano y se ajustó el delantal. Voy, dijo. Y fue. Yo la seguí. Con el viejo cuaderno entre las manos. El aroma del café recién hecho nos recibió. Mezclándose con el dulce olor del pan recién horneado. No era un final feliz de cuento. Era algo mejor, un comienzo verdadero.